Hoy vamos a activar el poder de su Pascua. Hoy vamos a entender mejor la relación que tiene la Pascua con el sacrificio de Jesús, con la cruz, con su muerte y con su resurrección. Amén. Vamos a mirar, ¿verdad? Ese tiempo en el que Jesús mismo se sentó a comer la Pascua. Esa fue la última reunión que tuvo con sus discípulos. A esa última reunión le llamamos la última cena. Y ahí sucedieron cosas muy importantes. Pero vamos a entender lo que significó que Jesús haya tomado la Pascua y lo que significa para nosotros hoy. ¿Vale? Recordemos que la Pascua es una costumbre judía que tiene que ver con la celebración de cuando Dios los sacó de Egipto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Y eso es lo que los judíos celebraban y celebran hasta hoy. Nosotros, los gentiles, los que somos adoptados por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, ahora somos la Israel celestial o la Israel espiritual, también celebramos la Pascua, pero junto con la resurrección. Amén. Por eso en Domingo de Resurrección vamos a hablar de la Pascua, porque tiene todo que ver, ¿vale? Y lo vamos a mirar al final. Vamos a la Biblia. Vamos a ver ese momento donde Jesús se sentó a cenar y veamos cómo él mismo le llamó muchas veces la Pascua a este tiempo, ¿vale? Lucas 22, verso 7 dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Esta es la escena donde Jesús se sienta con los discípulos en esa última cena. Eso es lo último que él haría antes de dejarse apresar por judíos y romanos para después ir a la cruz. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, mis amados, es que a Jesús no lo apresaron, Jesús se dejó apresar. Jesús fue intencionalmente a la cruz por ti y por mí, ¿vale? Pero antes de ir a la cruz, cenó la Pascua. Y vamos a entender qué significa eso. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: Activando su Pascua en nosotros, porque Dios solo verá la sangre. Y vamos a ver, como dije al principio, la perfecta relación que tiene la Pascua con la resurrección, con el sacrificio de Jesús, con la cruz. Y nosotros, usted sabe que cuando hablamos de la cruz estamos incluyendo desde el momento que Jesús se dejó apresar, pasando por todo el castigo, todo el dolor, los golpes, los látigos, la corona de espinas, los clavos, la cruz, las horas ahí arriba peleando contra toda hueste de maldad que estaba adentro de él, porque estaba tomando los pecados tuyos y míos, su muerte, su sepultura, su resurrección e inclusive su ascensión, y podríamos decir la llegada del Espíritu Santo. Todo eso es para nosotros la cruz. ¿Sale? Vamos a conocer la historia de la Pascua para nosotros. Vamos a ver cómo Dios le dejó instrucciones al pueblo hebreo, a los judíos, a Israel, y cómo nos involucró a nosotros también. ¿Sale? Vayamos a la Biblia para ver el momento original en el que Dios les estaba diciendo al pueblo lo que tendrían que hacer, y también vamos a notar fácilmente que se trata de una imagen, una tipología de lo que sería el sacrificio de Cristo por nosotros. Usted sabe que con esta mirada nueva podemos ver constantemente en el Antiguo Testamento cómo Jesús está ahí. Por eso Jesús con los discípulos de Emaús les contó todo lo que él se decía de él
en las Escrituras, comenzando desde Moisés, o sea, desde el Génesis, hasta los profetas, hasta Malaquías. Y platicó con ellos como 2 horas, o tal vez más. Y probablemente, casi seguro, habló de esto. ¿Sale? Porque aquí comienza la historia del pueblo de Israel. Éxodo 12:1, quiero que estemos en el contexto de que aquí ya habían pasado 9 plagas. Ya Dios estaba listo para sacar a su pueblo de Egipto, ¿ok? Faltaba la 10ª plaga. Y aquí les va a dar instrucciones. Quiero que note algo. Todavía no sucede la plaga 10. Y ya les está dando instrucciones de lo que va a pasar y de lo que tienen que celebrar. ¿Vale? Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 6 dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Era clara la instrucción. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, si el cordero era mucha comida para una sola familia, había que invitar al vecino para que ese cordero sirviera para 2 o tal vez hasta más familias. 5 dice, el animal será sin defecto. Usted ya va entendiendo, ¿verdad? El cordero tendría que ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ojo a esto que viene. Y lo inmolará, que significa lo sacrificará, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes de los 2 días, ¿ok? Esto es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel antes de que llegara la plaga y de sacarlos. Ya les estaba hablando de que habría que celebrarlo. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a matar un cordero y comerlo antes de salir. ¿Ok? Aquí hay cosas interesantes cuando les dice que este será el primer mes para ellos. Así, el mes de los hebreos, del calendario hebreo, el calendario judío, comienza en este mes, que es el mes de Nisán, se llama. El mes de Nisán ocurre para nosotros en el calendario gregoriano que utilizamos nosotros, ocurre de la segunda mitad de marzo a la primera mitad de abril, o sea, del 16 de marzo al 15 de abril. Este es el mes para ellos, el primer mes del año del calendario judío, ¿vale? Algo muy interesante aquí es que les dice que tienen que tomar un cordero. Y usted sabe, la imagen, ese cordero es imagen de Jesús. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después vamos a ver un poco de esto, ¿sale? Pero dice que será sin defecto. También figura de Jesús. El único sin defecto tenía que ser o podía ser el cordero de Dios, ¿sale? Pero dice también aquí, algo interesante es que debía inmolarlo toda la congregación. O sea, todos lo tendrían que sacrificar. Y eso es lo que entendemos tú y yo, que todos nosotros sacrificamos a Jesús por nuestros pecados. Sí, Él fue por amor, sin lugar a duda. Eso lo movió. Pero déjame explicarlo así. Si tú y yo no hubiéramos tenido pecado, porque Adán no se hubiera equivocado, si tú y yo no tuviéramos pecado, Él no tendría que haber ido a la cruz. Pero porque tú y yo teníamos pecado, Jesús fue a la cruz. Entonces al final nosotros todos, toda la congregación de Él, de los que aman su venida, de los que ya fueron salvos, de los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, todos lo inmolamos, todos lo sacrificamos. Amén. Por eso se puede mirar como es una clara imagen o una clara tipología de lo que había de suceder. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice el verso 7. Y aquí viene algo de lo más importante. Dice, y tomarán de la sangre, está hablando del cordero, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenían que matar al cordero, después se lo comerían y les va a dar instrucciones de cómo comerlo,
pero la sangre del cordero la tenían que poner en los postes de las puertas, en los postes de la puerta de entrada y en el dintel. Aquí le pongo una imagen. Esta es la imagen de lo que debieron haber hecho. ¿Sale? Es la primera imagen. Y esta segunda imagen es lo que representa lo que hicieron. Quiero que mire cómo el dintel y las dos postes, la sangre en el dintel y en los dos postes, lo que representa es una cruz. Es la cruz de Jesús que derramaría sangre a favor de su pueblo. Recordemos que esta plaga de los primogénitos, lo que Dios les estaba diciendo es que, o lo que sería la plaga, es que el ángel de Dios pasaría a cada casa de los egipcios y moriría los primogénitos, tanto de las familias como de los ganados. ¿Ok? Todo primogénito moriría. Y para que no muriesen los primogénitos hebreos, necesitaban poner esa señal de sangre del cordero. Pero lo que representa esa señal de sangre del cordero es precisamente la cruz de sangre derramada por nuestro cordero. Amén. Que nos protegería de la muerte. Egipto representa al pecado, a la muerte. El faraón egipcio representa al diablo. El pueblo de Israel estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Y Dios estaba listo para liberarlos, hacer una liberación, que hoy el pueblo judío celebra la liberación física, la libertad física de opresión, de esclavitud. Pero para nosotros fuimos libertados espiritualmente de Egipto. Es decir, fuimos libertados espiritualmente del pecado, de la maldad, de la muerte, y también fuimos libertados de la opresión del diablo. Amén. Eso es lo que representa espiritualmente este evento de la liberación de Dios del pueblo de Israel, que Dios hizo al pueblo de Israel de Egipto. ¿Me está siguiendo? Amén. Y eso es lo que el Señor dejó como institución que habría de celebrarse. Habría de sentarse el pueblo a recordar, ¿ok? ¿Cómo fue? Vamos a seguir leyendo para ver las instrucciones que les da precisamente de cómo tenían que hacer eso y después lo tenían que celebrar de la misma manera, ¿ok? Verso 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Después le explico un poco de todo esto. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque lo iban a comer antes de salir. ¿Ok? Es la Pascua de Jehová. Aquí está el nombre, ¿verdad?, que Dios le puso a esto, la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Déjeme decirle que cada plaga iba contra un dios de Egipto. Las moscas, el río, las pulgas, los saltamontes, todo tenía relación con los dioses egipcios. Y este sería el último. Sobre el dios había un dios de los primogénitos en Egipto, ¿sale? Dice, sigo leyendo, dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y ponga atención a esto. Y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este os será
y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Recuerde esto, fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El Señor apenas iba a hacer la liberación y ya les había dado instrucciones claras de cómo lo tenían que hacer ese día y cómo lo tenían que celebrar por perpetuidad. Hasta el día de hoy, los judíos siguen celebrando esta cena, esta Pascua, así como lo dicen ellos. Nosotros, que no somos judíos, no la celebramos así porque tenemos un entendimiento con nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a explicar eso. Pero déjame explicar algunas cosas de lo que leímos acá. Cuando dice que comerán la carne asada al fuego se refiere, si es el cordero asado al fuego, es porque es una representación del fuego de la prueba de la cruz que Jesús pasaría. Jesús fue asado, fue metido en el fuego de la cruz para tomar tu pecado y el mío. Amén. También dice aquí que comerán panes sin levadura. Los panes, la levadura representa el pecado. O sea que debía de ser sin pecado. Para eso era la comida, para eso era el fuego, para eso era la prueba, para que nosotros ya no tuviéramos pecado. Con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas representan el dolor de los 430 años de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, ¿sale? Para que lo recordaran todo el tiempo. Déjame aclarar algo. Los judíos no celebran a Cristo. Ellos todavía no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos lo siguen esperando, la gran mayoría. Cada vez hay más judíos en Israel que creen en Cristo y entienden esto, pero son todavía una muy pequeña minoría. ¿Ok? Yo le estoy haciendo a usted lo que Dios les dijo a los hebreos, lo que los judíos hoy siguen practicando y lo que nosotros, ¿dónde estamos involucrados todos nosotros? ¿Vale? Luego les dice el verso 9, cuando les dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Es porque exactamente Jesús iba a pasar todo su cuerpo completo, desde los pies a la cabeza, por el fuego de la prueba, por el durísimo fuego de la prueba de la cruz. Y no cocerlo en agua significa que no diluyamos, escuche esto, que no diluyamos el sacrificio de Jesús. Lo siento de verdad por mis hermanos católicos, aún mi familia católica que tengo, pero tener a Jesús o una imagen de Jesús en la cruz crucificado tiene dos grandes errores. Ya no voy a decir el tema de que no te harás imagen, eso ya déjelo de lado. Pero esa imagen tiene dos grandes errores. El primero, Jesús no está en la cruz. Jesús no quedó en la cruz. De hecho, el símbolo de victoria de Jesús es la cruz vacía. Es que eso nos recuerda el sacrificio. No es necesario. Pero el segundo error es que lo presentan con un poquito de sangre aquí, con un poquito de sangre en su rostro, con 3 gotitas de sangre en el cuerpo y una heridita aquí. Eso, mis amados, lo que hace es diluir el sacrificio. Es como cocer en agua la carne. La Escritura dice que todo el cuerpo de Jesús fue golpeado, que no hay en él cosa sana, dice Isaías, no hay en él cosa sana, sino pura hinchazón. Déjame decirle que el cuerpo completo, desde los dedos del Señor, los dedos, el empeine, las espinillas, las pantorrillas, los muslos, su cadera, su torso, sus brazos, su espalda, ni se diga con los látigos, su cuerpo, su cara. Dice que quedó irreconocible, y eso también lo dice Isaías, para que no viéramos su hermosura, no viéramos más su hermosura, porque el Señor no quiere que lo sigamos por lo hermoso que Él es, sino físicamente, sino por lo hermoso que Él es en lo espiritual, lleno de la gloria de Dios. ¿Me sigue? Entonces,
no meter la carne cocida en agua es no diluir el sacrificio, tiene que ser completo. Y si vas a recordar a Jesús, entonces recuérdalo como fue, golpeado, transgredido, a puñetazos le desfiguraron el rostro. No le quebraron un solo hueso, dice la Escritura. Un solo hueso le quebraron, pero lo desfiguraron todo. Quedó hinchado, dice la palabra, pura hinchazón de los pies a la cabeza. Ese es el sacrificio que celebramos nosotros. Eso es lo duro. Pero aquí está una representación. Por eso tenían que comer el cordero asado al fuego completo. Dice aquí muy claro, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo asado al fuego. No lo diluyas. Es solo una doctrina en ellos. Está bien. Yo conozco gente de mis amigos y mis familiares que entienden esto y pueden hacer esa dicotomía de verlo así pero entender lo otro. Dices, bueno, ahí está. Después sigue diciendo, es la Pascua de Jehová. Es la Pascua. La palabra Pascua en hebreo es la palabra Pesaj. Y Pesaj significa pasar de largo. Y esto lo que celebran es que Dios pasó de largo. Vio una casa, el ángel del Señor, ¿verdad? Vio una casa, no tenía la sangre. ¡Pum! Ahí entraba y ahí moría el primogénito de la familia y del ganado. Las casas de junto tenía sangre, ahí no pasaba. La segunda casa también tenía sangre en los dinteles y en los postes, ahí no entraba. La tercera casa sí no tenía nada, no tenía sangre en las puertas, ¡pum! Ahí entraba. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. La sangre en los dinteles, en los postes y en los dinteles, formando esa cruz de sangre derramada, es la que a ti y a mí nos guardó. Esto es una representación de que nos guardaría esa misma sangre, esa misma cruz, nos guardaría de no ser nosotros los que tuviéramos que estar muriendo en esa cruz. El Señor Jesús evitó que Dios nos matara a nosotros por nuestro pecado. No es que al Señor no le importe tu pecado. Claro que le importó tu pecado. Toda la ira de Dios la derramó sobre la cruz. ¿Y eso? Para que a ti no te pasara nada. Para que tú no murieras. Eso es lo que está pasando en la Pascua, mis amados. Ve como le digo que la relación para los que entendemos, lo siento por mis hermanos judíos todavía, pero para los que entendemos y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, como el Mesías hebreo que vino al mundo, a todo el mundo, no solamente a los hebreos, sino a todo el mundo, podemos entender que la Pascua y la resurrección que hoy se celebra es uno mismo. Es uno mismo. Es lo mismo. Es la historia contada. Diferentes ángulos, pero la misma historia. Amén. Entonces, eso es lo que eso es lo que Jesús está celebrando. Pero él la celebraría por última vez, sabiendo que él se convertiría en ese cordero al que tenían que inmolar, al que tenían que golpear, destazar, ponerlo al fuego completo de la prueba sin un solo lado de su cuerpo que no tuviera golpe o hinchazón, para terminar tomando tu pecado y el mío por el gran amor que el Señor te tiene. ¿Me sigue? Y Jesús lo logró. Antes de morir dijo, consumado es. Y entonces venció. La sangre en las puertas y la Pascua representa para los judíos la libertad física de la opresión de Egipto. Para nosotros representa la libertad espiritual que nos da vida eterna, porque nos fuimos libertados del pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces fuimos libertados del pecado, de la muerte y de la opresión del diablo. ¿Me está siguiendo? Por eso la Pascua es hermosa en nosotros también. Habría que entenderla así. ¿Vale? Y luego sigue diciendo,
La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo. Y esta es una parte de las más bonitas de esta parte, de esta sección del mensaje. El Señor dice, yo miraré la sangre en los dinteles, los dinteles de las puertas de las casas, pero cada puerta tiene un dintel y 2 postes. Yo veré la sangre puesta en el dintel y en los postes, y pasaré de largo y no te heriré. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Al poner nosotros la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, en los postes y en el dintel de nuestro corazón, donde está nuestra fe. No se trata solamente de entenderlo, creer lo que dice la Escritura, o me refiero a entender lo que dice la Escritura. Ah, sí, aquí lo tengo. No, se trata de que de verdad, tú creas en Jesús y camines con Él. Y entonces hoy, esto es una gran noticia para ti y para mí. Si tú ya tienes a Jesús como Señor y Salvador, tú pusiste ya en los postes y en el dintel de tu corazón la sangre del Cordero. Hay una cruz en tu corazón de sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesús. Ahí está. Y eso es lo que hace que el Señor pase, te vea, y entonces los pecados que cometes ya no los ve, porque ¿qué ve Él? Ve la sangre. Por eso puedes entender que tu pecado fue perdonado todo en la cruz. Tu pecado pasado, presente y futuro. Para Jesús todo tu pecado es futuro, ¿sabes? Porque Jesús murió hace 2000 años. Entonces sabía que a 2000 años vivirías tú con tu pecado, tus 100 años, 120 que te dé Dios de vida, ibas a pecar porque tu cuerpo en su naturaleza peca, porque es imposible no pecar. Aún lo bueno que no haces te es tomado como pecado, porque eso te mete a la ley. Pero el Señor te sacó de la ley y te perdonó todo tu pecado. Por eso nosotros decimos con toda certeza que nuestro pecado está perdonado, porque ya está la sangre derramada del sacrificio de Jesús en la cruz en nuestros corazones. Esa cruz ya está ahí, y por lo tanto cada que pecas ya no ve Dios tu pecado, sino ve la sangre puesta en los dinteles de tu corazón y se pasa de largo. Y se pasa de largo. Ya no te puede castigar, ya no te va a castigar, porque ya castigó todo tu pecado en el cuerpo de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, activar su Pascua, como le pusimos de nombre a este mensaje, es que tú creas con todo tu corazón que ya está la cruz puesta en los dinteles, en el dintel y en los postes de tu corazón, de la puerta de entrada a donde entra Jesús, a donde entra tu vida. Dice la palabra que tal es su corazón. Digo, que como es su corazón, tal es Él. Tú y yo somos lo que tenemos en el corazón. De los tesoros, como dice, se me fue ahorita el versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. Donde estén sus tesoros, ahí está su corazón. Si tu corazón es para el Señor, si tú ya recibes al Señor como Señor y Salvador y lo recibes todos los días, tú vives con la cruz puesta en el corazón, la cruz de sangre del Señor. Amén. Entonces, activar su Pascua es entender y creer que tú tienes la sangre del Cordero Pascual, del Cordero de Dios que quitó el pecado, tu pecado, ya lo tienes en el corazón. Y entonces Dios solo mira la sangre. Amén. Así que si tu fe te falla en algún momento, si tu carácter se desploma, si te entran las dudas, la preocupación o el temor por alguna circunstancia, activa la Pascua, corre a mirar la cruz de sangre en tu corazón y confía que Dios
no verá ni tu duda, ni tu falta de carácter, ni tu falta de fe, ni tu preocupación, ni tu temor. Él verá la sangre. Él verá a Jesús en tu corazón. Él verá a lo que ya tienes en el corazón y pasará de largo y no te va a herir y no te va a dar una consecuencia por tu falta de fe, por tu temor, por tu preocupación o por tu angustia, tu coraje, tu dolor o lo que sea. Él no te pagará conforme a tu falta de fe, porque Él lo que mira es la sangre. Si tú crees que eso hace Dios. Amén. Porque vuelvo al tema, aquí todo tiene que ver, bajo la gracia hemos entendido que todo tiene que ver con lo que creamos y no con lo que hagamos. Pero tengo que creer esto, porque si yo creo que si yo me preocupo, si yo tengo temor, si yo mi carácter se me sale y fallo y eso me aleja de Dios, me aparta de Dios, o Dios no me puede dar las cosas porque al final estoy fallando, esa creencia está por encima del poder de la sangre. En la siguiente sección, y solo van a ser 2, te voy a explicar un poco más de esto, para que quede más claro. ¿Amén? Así que, esto es la manera de activar su Pascua. La Pascua representa al cordero inmolado y a la sangre puesta en los dinteles, y eso es lo que hoy quiero que actives. Que creas que ya lo tienes y reconozcas que a lo mejor en tu caminar tu fe te va a fallar, tu carácter se va a desplomar, vas a entrar en duda, en temor, en preocupación por la razón que sea, en angustia, en afán, en ira, en enojo, en tristeza, en depresión, en lo que tú me digas que no viene de parte de Dios. Pero a esa circunstancia de tu vida, sobreponle esta creencia correcta. Dios ve la cruz de Jesús en mi corazón y no me va a pagar y no me herirá por mi duda o mi falta de fe, porque Él solo ve la sangre, Él solo ve a su Hijo, y si ve a su Hijo, me ve perfecto. Si tú crees eso, estarás activando la Pascua, pero te voy a dar una nueva noticia, otra noticia buena, otra buena noticia, que si tú crees eso, tu falta de fe, tu falta de carácter, tus temores, tus dudas, tus preocupaciones se irán yendo poco a poco de tu vida, cada vez más. ¿Me estás siguiendo? Porque la fe en la cruz de los dinteles y de los postes de tu corazón es superior, porque Cristo es superior a tus obras. La obra de Cristo es superior a tus obras. Alguien tiene que alabar al Señor, alguien tiene que decir amén, alguien tiene que darle gracias al Señor por su maravillosa obra. ¿Vale? Por eso al final Romanos 8:32 lo resume perfectamente bien. El que no escatimó en su propio Hijo, no lo escatimó, te lo dio todo con Él, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que esto nos tiene que llevar a confiar. No sé por lo que estés pasando, no sé qué situaciones difíciles tengas, familiares, conyugales, económicas, de salud, lo que sea. Activa la Pascua, activa su Pascua. Ven a la creencia de que ya está puesto en tu corazón esa cruz, esa sangre, y deja que el Señor, y confía en que el Señor solo verá la sangre, no mirará tu pecado, no mirará tus errores, no mirará tus equivocaciones, solo mirará la sangre y Él hará. ¿Puede dar un buen amén? Activemos su Pascua, ¿vale? En esta última parte quiero retomar lo que el Señor les enseñó a los judíos acerca del sacrificio y por qué matar un cordero les iba a ayudar a ellos, ¿ok? Después se los explicó con mayor detalle en Levítico, porque eso era una costumbre que tenían que hacer, no solamente para celebrar la Pascua, sino para cada vez que ellos pecaran. Había 3 fiestas anuales normalmente en el pueblo judío y podían ir a hacer eso para que un sacerdote les revisara su pecado y fueran perdonados. Además de la ocasión anual que el sacerdote hacía por todo el pueblo, ¿vale? Levítico 4:4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová,
y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Déjenme enseñarles esta imagen. Mire, esta imagen además me sirve para darle honor a quien honor merece. Esta imagen tiene derechos reservados dice ahí, The New Creation Church, que es la iglesia del pastor Joseph Prince. ¿Ok? Ahí está su logotipo, ahí están sus derechos. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, bueno, para los que ya no me conocen y caminan con nosotros, el pastor Joseph Prince de Singapur es el hombre que Dios usó para abrirme los ojos a la gracia y a su favor inmerecido y para poder enseñarles a ustedes pues todo lo que he aprendido. La gran mayoría lo he aprendido de el pastor Joseph Prince, de sus libros, sus videos, ahora sí que en español, en inglés, lo que haya, y el Señor me ha abierto los ojos, ¿verdad? Y alguna vez lo escuché decir a él que él no tenía problemas con que tomaran sus imágenes, para eso estaban, dice, pero veo con tristeza que muchos pastores no dicen que la tomaron de nosotros, dice, como si lo hicieran ellos. Y no, en nosotros que no cabe esa posibilidad. Siempre, todas las imágenes que hemos presentado, siempre les decimos, son imágenes o videos hechos por New Creation Church, que es la iglesia del pastor Joseph Prince, ¿vale? Entonces, quiero que vea la imagen. El pecador llegaba con un cordero sin defectos. Y dice que le dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Poner las manos sobre la cabeza hace una transmisión. El pecador le transmitía al cordero sus pecados. Esa es la segunda imagen. El cordero era inocente. ¿Ok? Ahora habría una transmisión. El pecador, el culpable, le transmitía su pecado al inocente, y en la tercera imagen, el inocente le transmitía su justicia o su inocencia al pecador. Entonces, el sacerdote, quiero que entienda esto, el sacerdote lo que hacía era ver al cordero. El sacerdote no perdía tiempo mirando al pecador. Haga de cuenta que usted que está ahí enfrente vendría conmigo, yo soy el sacerdote y usted trae un cordero. El sacerdote no perdía tiempo mirándolo. A ver, contame tu pecado. No. El sacerdote lo que hacía era mirar el animal, mirar al cordero y checar que estuviera perfecto, sin defectos, sin mancha. No golpeado de ningún lado, no rasguñado de ningún lado, perfecto. El sacerdote es figura de Dios, figura del Padre, porque el Padre vería al Cordero, no al pecador, y es lo que sigue haciendo el Padre. Entonces, el sacerdote veía al Cordero y le decía, ok, está limpio, está perfecto, imponga sus manos ahí. Y al imponer las manos, lo que estaba pasando era que el pecado del pecador pasaba al Cordero y la inocencia del Cordero pasaba al pecador. El pecador se iba limpio, justificado, santificado, inocente, y se quedaba el Cordero con todos los pecados. Pero algo más les dice también en este versículo de Levítico 4:4, les dice, y lo degollará delante de Jehová. No era el sacerdote el que degollaba, el que mataba al cordero, lo mataba el pecador. Una vez que él le decía adelante, imponía sus manos, y ya que imponía sus manos, ya con el pecado, ahora sí, dególlalo, y el pecador degollaba al cordero. ¿Quién mataba al cordero? El pecador. ¿Quién mató al Cordero de Dios? Nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para que Él se quedara con todo el pecado, para que Él nos diera su justicia y hoy nosotros podamos caminar como justos, porque Él se quedó con todos nuestros pecados. Fue muerto por nuestros pecados, pero Él venció a los pecados, venció a la muerte, venció al diablo antes de morir. Amén. Y esto, mis amados, es lo que representa la Pascua por un lado y el sacrificio del Cordero por otro. Que también en la Pascua hay sacrificio del Cordero. Por supuesto les traje esta imagen.
Amén. Y eso es lo que está pasando con nosotros hoy en día. Que nosotros sí creemos que Jesús es el Mesías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú ya lo recibiste, lo puedes decir en pasado, que quitó el pecado, tu pecado, de otros no, pero el tuyo sí. Por eso ya tú y yo ya no nos arrepentimos de nuestro pecado que cometemos, pero sí lo reconocemos, lo llevamos delante de Dios y agradecemos que está perdonado. Hay gente que me dice en las redes sociales, entonces con ese tema de que ya están bajo la gracia, pueden pecar todo lo que quieras. De todas maneras vas a pecar todo lo que quieras. ¿Estás bajo la ley o bajo la gracia? Aquí el tema es que entiendes que el sacrificio de Jesús fue completo para ti. No estás bajo una ley de tus buenas obras o malas. Estás bajo la ley de la obra de Jesús, que es la gracia, que te la da por gracia. Esto es lo que hacía el Cordero por gracia. Era un Cordero inocente que tenía que morir y que decidió morir, déjame llamarlo así, en el lugar tuyo. Y esto es una tipología, una imagen de lo que habría de hacer Jesús con nosotros. Entonces, claro que no estamos libres para pecar, al contrario, sabiéndonos que el Señor hizo eso por nosotros, menos queremos pecar. Pero cuando pecamos, lo reconocemos, lo llevamos delante de Dios y agradecemos porque ese pecado también estaba en la cruz. Y con eso le das todo el valor al sacrificio de Jesús y no al revés. Si cada vez te tienes que arrepentir, es porque Jesús te perdonó parcialmente los pecados. O sea, su sacrificio fue parcial. La palabra dice que fue una vez y para siempre. Una vez, no necesitas estarlo sacrificando todo el tiempo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, eso era lo interesante. Ahora, déjeme ya para terminar, decirle que las fechas judías y las fechas nuestras no coinciden en nada, porque si se da cuenta, la Pascua fue primero, Jesús tomó la Pascua y después murió y resucitó. Nosotros acá en Occidente celebramos la Semana Santa y la siguiente semana le llaman Semana de Pascua. Ahora vamos a celebrar la Pascua, ¿sale? Pero no coincide en casi nada. Como les decía, el calendario hebreo va de la mitad de un mes a otro. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Ellos usan el calendario hebreo. De hecho, en el calendario hebreo, ellos celebran el Año Nuevo por ahí de septiembre, octubre. Casualmente la fecha en que creemos que nació Jesús, pero eso habría que hacer un gran estudio. Pero efectivamente, en la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, ese es el mes séptimo para ellos. Ahí celebran el Año Nuevo. Pero el primer mes, dijo el Señor, que sería el mes de Nisan, lo que sería marzo y abril para nosotros. Y entonces dice, bueno, y todos los demás meses, ¿qué? Es que uno es el calendario hebreo de la creación, que por eso ellos celebran que están en el año 5784, algo así. Y el primer mes es el calendario de las fiestas solemnes de Israel. Entonces, todo eso no coincide con nosotros, ¿vale? Y tampoco coincide, y algo que yo quería compartirles con ustedes, no va a tener un gran aporte más allá del aporte histórico, cultural y de entendimiento para usted y para mí. En el día que Jesús fue crucificado, muerto y resucitado. Para nosotros, todo el tiempo nos han dicho, inclusive así lo celebramos, que murió un jueves, que la cena de la Pascua se fue en un jueves, el viernes murió, el sábado lo pasó en la tumba y el domingo resucitó. O sea, murió un viernes y resucitó un domingo. Y entonces, y se basan en que dice la Escritura que Jesús dijo que al tercer día, y al tercer día pareciera que pisó el viernes, pasó el jueves, el sábado y pisó el domingo, ya son 3 días. Pero en otra Escritura, Jesús dice claramente que el pueblo demanda señal, y señal no tendrá, sino solo la señal de Jonás. Así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches
en el vientre de la tierra. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Pero dijo claramente, Jesús lo dijo, 3 días con sus 3 noches. Si Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, pues sábado a las 3, un día, para que sea su día y su noche, domingo a las 3, 2 días, lunes a las 3, 3 días. Entonces no resucitó el primer día de la semana, el domingo, sino hasta el lunes. Y eso no es así. Entonces, sí resucitó el primer día de la semana, ¿ok? Pero no murió el viernes. Ni la cena fue el jueves. Y aquí le va la historia que quiero que usted considere. Solo por acervo cultural, ¿sale? De acuerdo a las fechas, lo más probable, lo que más se cree ya es que la cena de Pascua, la Pascua, Jesús la tomó el martes de esta semana, famosa Semana Santa. Ahora, quiero que entendamos algo. ¿Por qué el martes? ¿Por qué no la Pascua siempre es los viernes o los jueves? No, porque el calendario hebreo se rige por el calendario lunar. Es un calendario, le llaman lunasolar. O sea, tiene una mezcla de la rotación del sol, temas del sol y de la luna. Nuestro calendario gregoriano es totalmente solar. Tiene que ver con el sol, no con la luna. Pero el de los hebreos sí tiene que ver con la luna. Entonces, cada año tienen que checar cuándo inicia la primera luna llena del mes de Nisan. Y ahí es donde celebran la Pascua. ¿Ok? Entonces, esa Pascua fue el día martes de la semana. ¿Ok? La semana no fue en jueves, fue en martes. Ahora, déjeme complicárselo un poco más. Así que, así está. Los días, como los contamos nosotros en el occidente aquí, es de la madrugada del minuto 1 de las 001, por llamarle así, a las 00 de la noche. Ese es un día. Bueno, el hebreo no. En todo el tema de las fiestas, y especialmente en ese tiempo, era primero la tarde y luego el día. Es decir, el día comenzaba a las 6 de la tarde, comenzaba el día y terminaba a las 6 de la tarde del otro día, pero comenzaba de noche, déjame decirlo así. ¿Por qué? Porque si usted ve en el Génesis, cuando Dios hizo la creación, hizo el primer día y dijo Dios, y fue la tarde y la mañana del día 1, y fue la tarde y la mañana del día 2, no dijo la mañana y la tarde. ¿Ok? O sea que la creación se creó de la tarde hacia la mañana, no al revés. ¿Ok? Entonces, en las fechas y los calendarios hebreos, cuando yo le digo que fue en martes la cena, después de las 6 de la tarde del martes, ya era miércoles. ¿Me sigue? Entonces, ese día martes cenaron, pero se lo voy a explicar con los calendarios nuestros, porque si no, no vamos a hacer más pelotas. Ese martes de esa Semana Santa, en la tarde, 6, 7 de la noche, tal vez, se sentaron a cenar, porque ya era el miércoles para ellos, que era el día de que había que celebrar la Pascua. Se sientan ese martes en la tarde a comer la Pascua, y ahí, después de eso, él sale de noche, va al Getsemaní, ahí ora, ahí lo apresan. El martes en la noche lo apresan. La madrugada del miércoles lo resuelven, lo llevan con Pilato, lo enjuician, sueltan a Barrabás, lo dejan a él para que lo golpeen, se lo dan a los romanos y lo terminan crucificando el miércoles a las 9 de la mañana. Le surgía crucificarlo y matarlo antes de la fiesta, antes del Shabbat. Y aquí es donde viene la confusión. Antes del Shabbat. Y por eso es Shabbat, es el sábado. Y por eso es que mucha gente cree que fue el viernes, un día antes. Pero déjeme explicarle otra cosa. Me puse a estudiar.
O si quiere ya ahí le paro, ¿no? Déjame terminar. Está interesante, porque son muchas cosas las que hay que acomodar, igual que para el nacimiento de Jesús, que no fue en diciembre, sino finales de septiembre, principios de octubre. Hay que tomar un montón de información de la Biblia. Pero seguimos disfrutando el nacimiento en diciembre. No tiene ningún sentido no hacerlo. Igual acá. Pero ¿qué pasa? Resulta que en los judíos a cada fiesta solemne le llaman Shabbat, no solamente al sábado. El sábado de la semana, que comienza para ellos en sábado y termina en viernes, así comienza su semana de ellos, termina el sábado, discúlpeme, comienza en domingo y termina en sábado. Ese último día es el séptimo día que Dios descansó y por eso ellos descansan en sábado. Ese se llama Shabbat, ¿ok? En hebreo, Shabbat, sábado. Pero los días de fiestas también le llaman Shabbat, solo que a este Shabbat se le llama Shabbat solemne. Puede caer en martes, puede caer en miércoles, puede caer en jueves y le llamarán Shabbat. ¿Ok? Entonces, esta Semana Santa o esa semana en que Jesús murió, que después le llamamos Semana Santa, hubo varios Shabbat, cuando menos 3. El Shabbat solemne de la cena de Pascua, que cenaron el martes en la tarde para nosotros. El miércoles comenzaba otro Shabbat, que era el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Dios dejó la instrucción que deberían cenar, ya no lo leí acá por tiempos, que deberían cenar el cordero con las hierbas amargas, todo eso, en memoria de la salida de Egipto, pero también dice, y harán la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Entonces, inmediatamente después de la Pascua. Entonces, el martes era Shabbat solemne por la cena de Pascua, donde comerían el cordero, y el miércoles por la tarde sería el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura, que duraría 7 días, ¿ok? Hasta el otro martes. Estos 2 Shabbats había que evitar, y esas son las conversaciones que tienen los principales de las sinagogas, que les urgía que sucediera para que no sucediera en el tiempo de la festividad. Entonces, me regreso. Jesús cena un martes en la noche, para ellos ya es miércoles. Lo crucifican el miércoles a las 3 de la tarde, ¿ok? Sigue siendo miércoles para ellos, porque comienza a las 6, comienza el siguiente día. Pero Nicodemo dice que fue corriendo con Pilato para pedir el cuerpo, porque tenían que enterrarlo antes del Shabbat, pero no estaba hablando del sábado semanal. Estaba hablando del Shabbat por la fiesta de los panes sin levadura, que era el mismo miércoles, para ellos era el jueves, ¿ok? A las 6 de la tarde. Entonces, a las 3 murió Jesús y se dio prisa José de Arimatea, y no sé quién le dije hace rato. José de Arimatea, dije Nicodemo, José de Arimatea con Nicodemo pidieron el cuerpo porque tenían que enterrarlo antes de las 6 de la tarde, antes que empezara la fiesta de los panes sin levadura, el segundo Shabbat de la semana, ¿ok? Y entonces ahora sí, Jesús muere para nosotros un miércoles en la tarde, ¿ok? Y pasa 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿verdad? Muerto. Para nosotros, miércoles de miércoles a jueves en la tarde un día, a viernes 2 días, a sábado tercer día, y entonces Jesús resucita un sábado en la tarde, después de las 6 de la tarde del sábado, que ya es domingo para ellos. Por eso resucitó el primer día de la semana. Las mujeres estaban esperando el Shabbat, ahora sí, el Shabbat semanal, el del sábado, porque no se podían mover, pero el Shabbat del sábado era del viernes en la tarde al sábado en la tarde. No podían hacer nada. A partir de las 6 de la tarde del sábado ya podían salir, pero ya era de noche para ellas. Ellas no iban a caminar solas en la noche, no era costumbre. Entonces ellas lo que hicieron fue esperarse a que el domingo amaneciera. Acuérdense que el domingo para ellos es del sábado en la tarde
a domingo en la tarde. La noche del sábado se quedan ahí, pero ya es domingo, perdón. La noche del domingo, la tarde-noche del domingo se quedan ahí, y en la madrugada del domingo es cuando van, porque dice que era aún de noche. Se calcula que sean las 5 de la mañana, porque a las 6 de la mañana ya era el día. Por eso dice aún de noche. Y es ahí donde se encuentran a Jesús. Bueno, se encuentran a la cueva abierta, sin la piedra y con toda la historia que les conté la semana pasada. Y ahí es donde ya hay la interacción de Jesús con las mujeres, con María Magdalena, ya resucitado, pero Él no resucitó a las 5 de la mañana o a las 4:30. Él resucitó desde la tarde del día anterior, en domingo. Sí, en domingo para nosotros, pero el sábado en la tarde realmente, que es cuando empieza el domingo. Amén. No sé si me expliqué. Hice lo mejor que pude. Tuve que tomar cuaderno y lápiz para entenderme. ¿Ok? Espero haberlo podido hacer aquí, que no tengo una manera más de enseñarle, pero en conclusión, le diría que Jesús cenó la Pascua en martes, lo crucificaron en miércoles, quedó enterrado desde el miércoles a jueves, a viernes, a sábado, resucita el sábado por la tarde, que ya era domingo, por eso está bien que se diga el domingo en la mañana, y el domingo en la madrugada interactúa por primera vez con las mujeres y comienza toda la historia. Amén. Entonces no murió en viernes, sí resucitó en domingo, pero realmente resucitó desde el sábado en la tarde para nosotros. Si fuéramos muy puristas, tendríamos que celebrar Pascua un martes, la crucifixión el miércoles, el sábado en la tarde la resurrección. No hagamos eso. Sigamos disfrutando de esto, porque así está en la costumbre. El viernes es santo, el sábado gloria, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, pero nosotros no celebramos las fiestas por celebrar la fiesta, sino porque entendemos que tanto la Pascua, y hoy es el propósito de este mensaje era que tanto la Pascua como la cruz, el sacrificio de la cruz, la Pascua y las fiestas solemnes de ellos son una figura, o eran una figura y siguen siendo, eran una figura de lo que Jesús vendría a ser, pero para nosotros, como ya lo hizo, se unen las dos cosas, y la Pascua, la crucifixión, la muerte, la resurrección, es una misma historia, contada desde los tiempos en que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, y contada a través de los sacrificios y de muchas cosas más que el Señor hizo con el pueblo de Israel mientras caminó 40 años por el desierto y lo dejó establecido por perpetuidad. ¿Pueden un buen amén? Aleluya. Así que bien es cierto que no coinciden, y terminaría con esto. 1 Corintios 5, 7, 8. Las fiestas no coinciden, pero nosotros entendemos de qué se trata. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del pecado. Acuérdense que la levadura prende el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. No tenemos pecado ya, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, o sea, no con pecado, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y esos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, solo los podemos tener al mirar la obra de la cruz y decir: sí, Señor, tu sacrificio, tu dolor y por todo lo que pasaste me transfirió tu justicia, y ahora ya no tengo malicia, ya no tengo maldad, sino tengo sinceridad y verdad, por cuanto tú estás en mí y yo estoy en ti. Aleluya, mis amados. Amén. Amén. Alabe al Señor ahí donde está. Creo que es un muy lindo mensaje para entender cosas históricas, fiestas, judíos, hebreos, occidente, calendarios gregorianos, hebreos, todo eso tuvimos hoy. Yo espero de verdad que usted lo haya recibido en el corazón. Disponga ahí su corazón y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, porque nos has dado esta palabra, Señor, en este domingo de resurrección, para entender lo unidos que están la Pascua y la resurrección
porque todo tiene que ver contigo, Señor. Y nosotros hemos activado hoy tu Pascua, hemos confirmado y creído firmemente que tenemos la sangre derramada en la cruz puesta en los postes y en el dintel de nuestro corazón, y sabemos que solo que tú pasarás de largo todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todas nuestras faltas de fe, porque al final tú solo verás, prometiste ver solamente la sangre de la cruz en nuestros corazones, y nosotros, por gracia, la tenemos activada. Gracias, Señor. Activamos la semana pasada tu resurrección, hoy activamos tu Pascua, y juntos sabemos que es una misma cosa, porque todo tiene que ver con el hermoso sacrificio de obediencia y amor que hiciste por nosotros, y sobre todo tu victoria en la resurrección, para darnos un reino inconmovible, para hacernos habitar en el reino, coronados de favores y misericordias, y caminar hacia la vida eterna con una vida en abundancia. Señor, a ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, de verdad, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido recibir esta palabra. Si no la miró en vivo, que la esté mirando ahora, ¿verdad? En cualquier otro momento. Interesante. Si a usted le interesan los datos de las fechas, pues usted puede pausar el video y tomar nota. Y si no, en algún momento que nos veamos ahí en la iglesia o un miércoles, podemos volver a platicar sobre las fechas. Si alguien tiene alguna duda, y con mucho gusto lo platicamos, ¿sale? Recordarle que este próximo miércoles, en esta semana de Pascua, que nosotros no celebramos ya más nada, porque para nosotros nuestra Pascua ya fue celebrada, que es Cristo, y la celebramos todos los días, no solamente en la Semana Santa. Ya no hacemos algún evento, y ya las iglesias tampoco hacen, al menos las iglesias evangélicas no hacen ningún evento especial. Creo que la iglesia católica sí debe hacer, pero esa semana de Pascua que vamos a celebrar, hoy usted la entiende mejor. Así que si usted tiene hijos, están de vacaciones, disfruta a sus hijos. Si usted es maestro y maestra del Sistema Nacional de Educación y no va a la escuela, Dios lo bendiga. Nuestras maestras del colegio sí van. Nos vemos, si alguien está mirando esto, nos vemos desde el lunes. Nosotros trabajamos ya la semana de Pascua porque nos preparamos para lo que viene ya del cierre del año, ¿vale? Así que les bendigo. Les recuerdo que este miércoles no hay reunión. Nos vamos a ver ahora sí presencial ya el próximo domingo en las dos sedes, Veracruz y Jalapa, y nos vemos acá online también, y a las siguientes semanas también estaremos los miércoles, pero este miércoles no nos vemos. Descanse y déjeme descansar. Dios los bendiga, que hayan recibido este mensaje glorioso y que la fe le haya crecido para saber que aún en sus errores y sus peores momentos, si usted activó la Pascua, el Señor solo verá la sangre y no lo herirá, y le dará conforme a la sangre que vea, conforme a su Hijo. Y eso es lo que pasa hoy. Él mira a su Hijo, ya no lo mira a usted, mira a su Hijo, como el sacerdote miraba al Cordero. Amén. Dios me los bendiga. Gracias a los que participan en estas transmisiones. Doble porción de bendición para ustedes, y nos vemos pronto. Hasta la próxima.